poquitos, yo creo que es debajo del 5%, quieren que su emprendimiento llegue a todo el mundo. Y eso aquí es un fenómeno que yo vi trabajando desde el sector público y pudiendo acompañar a emprendedores, donde probablemente los guayaquileños y los ecuatorianos tenemos esta visión como de, yo quiero vender en mi ciudad, ¿sí? No muchos nacen con una idea de, esta idea que tengo, la puedo vender en el mundo, la puedo vender en América Latina, o quiero nacer para exportar. Bienvenidos a Implacables, un podcast para dueños de negocios donde juntos aprenderemos de finanzas, ventas, gestión y mentalidad de la mano de expertos y grandes emprendedores. Yo soy Guillermo Maldonado y prepárate que hoy comienza tu camino hacia lograr la libertad financiera. 3, 2, 1, empezamos. Iniciamos este nuevo programa aquí en Implacables Podcast, hoy con una invitada muy especial. Ella es Belén Pastor, viene trabajando en América Latina para impulsar a agentes de cambio a convertir sus ideas en emprendimientos escalables y de triple impacto. Pero como siempre hacemos aquí, no queremos nosotros hacer la presentación de nuestro invitado, sino que ellos mismos hagan su pitch emprendedor. Así que te doy la palabra, Belén, para que en un minuto le cuentes al mundo cuál es tu propuesta de valor. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, muchísimas gracias por la invitación y gracias por este reto de presentarme tan rápido. Así que, bueno, me presento, mi nombre es Belén Pastor, soy madre de 3 adolescentes. Estoy en un momento de mi vida reinventándome entre ver a mis hijos crecer y tener nuevas fronteras de espacios donde me estoy desenvolviendo profesionalmente. Soy comunicadora, esa es mi base, y creo que la comunicación me ha llevado primero a querer vender, y creo que ahí viene unido con mi espíritu emprendedor que lo he tenido desde siempre. He emprendido, he fracasado y sigo emprendiendo nuevos proyectos. Y me llevó al campo del marketing, y del marketing creo que salté a la innovación, que es donde me estoy desenvolviendo ahora, siempre con una visión de triple impacto, tratando de encontrar un equilibrio entre lo social, lo ambiental y obviamente lo económico. Y bueno, mi mantra personal es lo que crees, creas, así que creo que realmente el mundo está lleno de oportunidades y siempre voy a ver el vaso medio lleno, y creo que tenemos que todos poner nuestro granito de arena para que el mundo sea un lugar mejor. Belén, qué gusto escucharte, qué gusto tenerte acá. De verdad, ahorita que te escuchaba este minuto de pitch emprendedor, también llegaba a mi mente tantos momentos que hemos vivido juntos en el mundo profesional, ¿no? Estuvimos trabajando en una misma empresa, luego estuvimos colaborando cuando tú estuviste en el sector público y yo haciendo los empujes en mi mundo del emprendimiento. Así que escucharte y ver que ese equilibrio entre tu vida profesional y tu vida personal es tan importante para ti, realmente es de admirar, es de apreciar y saber y ver que sigues todos los días cumpliendo tus retos. Así que excelente, Belén. Bienvenida a este podcast. Muchas gracias, la verdad es que sí, me encanta igual lo que haces, efectivamente como lo dices, me da risa porque a veces la vida es eso, ¿no? Vas conociendo gente en diferentes ámbitos y luego te vas reencontrando y vas cada vez encontrando esas cosas que te hacen afín. Así que nos encontramos en el mundo más corporativo y luego ahora en el mundo del emprendimiento, creo que más relajados, pero siempre con esas ganas de hacer cosas, ¿no? Que creo que y siempre con retos, ¿no? Con retos porque obviamente nuestra misión creo que es ayudar y por eso estamos aquí. Así que hoy vamos a hablar de cómo escalar una empresa, porque estás justamente metida en ese ámbito, colaborando con marcas nacionales que tienen impacto internacional. Y empecemos por lo básico. ¿Qué es esto de escalar una empresa? Bueno, la palabra escalar suena como súper desafiante. Al final, yo creo que todos los emprendedores lo que quieren en primer lugar es crecer. Un dato súper importante es que los emprendedores en Ecuador, por lo general, y eso aquí lo dice el GEM, no recuerdo ahorita la cifra exacta, quieren ser sostenibles. Ser sostenible significa que su emprendimiento no muera luego de los 3 años, ¿no? O sea, que se mantenga en el tiempo. Pero muy poquitos, yo creo que es debajo del 5%, quieren que su emprendimiento llegue a todo el mundo. Y esto aquí es un fenómeno que yo vi trabajando desde el sector público y pudiendo acompañar a emprendedores, donde probablemente los guayaquileños y los ecuatorianos tenemos esta visión como de, yo quiero vender en mi ciudad, ¿sí? No muchos nacen con una idea de, esta idea que tengo, la puedo vender en el mundo,
la puedo vender en América Latina, o quiero nacer para exportar. Creo que eso es un tema cultural y ahí es donde viene este truco de la palabra escalabilidad, porque hoy se habla mucho de estos emprendimientos, estas startups que pueden ser escalables, es decir, que al final ofrecen una solución para el mundo. No están pensando en tu barrio, en tu ciudad, en tu país, y sobre todo en países como Ecuador, que somos uno de los países más pequeños de América Latina, de donde a veces pensamos que tenemos que competir con Quito, con Cuenca, con Manta, y entonces estamos como tratando de nichar y quedarnos como encerrados. La palabra escalabilidad lo que hace es que te abre el mundo. ¿Cómo hacerlo? Efectivamente es un camino arduo, de trabajo, donde probablemente tienes que abrir tu idea también a que explore nuevos modelos de negocios, buscando inversión eh, y sabiendo que quieres hacer una empresa de clase mundial. Entonces, ese es como el máximo aspiracional. Sin embargo, esta palabra a veces asusta un poco, porque dices, no, sabes que yo prefiero quedarme en mi terreno seguro, ¿no? Quiero ser dueño de mi propia empresa y tener yo todo el control. Pero definitivamente hoy el mundo lo que está buscando es soluciones globales o emprendimientos que puedan nacer desde cualquier parte del mundo y ayudar a solucionar problemas de la humanidad. Dos pequeñas anotaciones, tú hablabas del GEM, para quien no lo ha escuchado, es el Monitor Global de Emprendimiento, que es un estudio que se hace a nivel mundial, creo que son más de 75 los países que se estudia el emprendimiento, se viene haciendo desde el 2004, yo me lo sé de memoria porque yo empecé con esto de emprendimiento en el 2000 y no había nada de información. Luego, 2008, 2009, enteré que había este estudio y es muy bueno para que lo busques, que está en internet. Y lo otro, respecto al tema de la mentalidad, yo llamo que muchos emprendedores tienen la mentalidad cuadrática, porque quieren solamente atender a su cuadra, a su ciudad, a su país, cuando el mundo digital lo cambió. Y te pregunto eso, hoy, ¿sientes tú que en verdad, en realidad, el mundo cambió a partir de la pandemia, el mundo se volvió mucho más digital y cualquier empresa puede escalar, puede llegar más allá de sus fronteras, más allá de su cuadra? O sea, sí y no. El mundo definitivamente cambió luego de la pandemia, sí. El mundo es más digital, sí. Tenemos falta de acceso también. Faltan capacidades también. Entonces, creo que para ciertos segmentos del emprendimiento, ya hoy puedes ver ecuatorianos que han desarrollado sus empresas y ya las tienen postulando a fondos internacionales o están en estos concursos para poder llegar y adquirir fondos para poder crecer. Sin embargo, tenemos el emprendimiento por necesidad. Ecuador trabaja mucho con emprendimiento por necesidad porque al final hay falta de empleo y esa es una realidad. Ahora, en algún momento hablábamos de este tema que es súper interesante. El emprendimiento no va a solucionar la falta de empleo de un país, pero definitivamente va a ayudar a que una canasta básica o una canasta familiar se complete en el paso del tiempo. Entonces, el emprendimiento y el desarrollo económico a veces tienen unas delgadas líneas que se tocan, o no son tan delgadas, pero digamos que se tocan. Pero entonces, en esta pregunta que me haces del tema de la escalabilidad, efectivamente van a haber emprendedores que por una necesidad empiezan su empresa y a lo mejor, claro, es una empresa que inicialmente va a servir a su cuadra y está súper bien. O le va a dar empleo a las mujeres de la comunidad donde trabajan para que salgan de situaciones de pobreza, es excelente. Ahí vamos a empezar un poquito a hablar de triple impacto. Y está muy bien. Y a lo mejor no va a ser una solución global, pero va a ser una solución profunda, porque va a dar oportunidades a personas que hoy no lo tienen. Entonces creo que está bien pensar en grande y escalar, pero también está muy bien pensar en tu comunidad, en tu zona y sobre todo que el emprendimiento ayude a desarrollarla económicamente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Incluso también hay cimientos económicas, bases empresariales que de repente impiden que una empresa escale, ¿no? Una peluquería, por ejemplo, tal cual como es y como se maneja de la manera tradicional, de una u otra manera es difícil que escale hacia el mundo con el servicio tal cual lo tiene hoy. Pero si el día de mañana crea productos digitales, el día de mañana crea servicios complementarios, esos servicios, esos productos pudiera
llegar a otros ámbitos, ¿no? Pero en todo caso es un tema muy interesante y que, como tú dices, va relacionado de otra manera con la complementación, con la introducción del mundo digital. Y ahí te quería preguntar algo. Uno, ¿la escalabilidad tiene una relación directa con el tema de la digitalización? Y segunda pregunta, ¿cómo estamos alrededor de la digitalización en Latinoamérica? Bueno, la escalabilidad para sí tiene una directa relación con, porque al final habla de a quién estás llegando, quiénes son tus consumidores. Es decir, creo que esa es la pregunta básica. Si tú logras masificar quiénes son tus consumidores o quiénes requieren tu producto y puedes llegar a más personas a través de la digitalización sin necesidad de que eso sea un costo elevado, sino que construyes un modelo alrededor de poder llegar a más personas, vas a lograr escalar. Y ahí es donde viene este término que se habla de escalar, es decir, pasé de tener, digamos, una venta tal o de tener 100 clientes, que es lo que podía yo hacer con mi propio delivery, a de repente llegar a miles de consumidores que no tengo una relación directa con ellos, pero que los puedo llegar y ellos utilizan mi servicio a través de diferentes soluciones digitales. Y ahí es donde está la oportunidad del mundo digital. Es decir, hay que perderle un poquito el miedo porque también hay mucha resistencia de no, quiero hacerlo de la manera tradicional y hoy ya hay plataformas que están desarrolladas y que pueden ser un trampolín para los emprendedores. Es decir, no tenemos que hacerlo todo de cero, no tenemos que construirlo, sino que podemos apoyarnos con startups o empresas de tecnología que estén en ese punto para poder crecer. Ahora, justamente viene un punto importante, ¿no? El tema de por qué estamos alejados de la tecnología o de la digitalización. Yo, de cierta manera, llevo 20 años hablando con emprendedores, hablando con dueños de negocio, y los estudios, el mismo Monitor Global de Emprendimiento dice que arriba del 85% de los emprendedores sienten que están no utilizando lo último en tecnología. Yo creo que lo resumo en una palabra, en miedo. Pero es un miedo que al final, miedo a la tecnología que al final es la suma de varias cosas, ¿no? El miedo a creer que es muy cara, el miedo a pensar que es difícil, el miedo a no tener tiempo para implementarla, el miedo a gastar y que no sea una inversión, no ver resultados. ¿Cómo rompemos ese miedo, Belén? ¿O estás de acuerdo conmigo? ¿Es un tema de miedo y cómo lo rompemos? Sí, es un tema de miedo definitivamente. Ahora también también han habido casos, o sea, por ejemplo, en la pandemia que tuve la oportunidad de estar trabajando en el sector público y conocer situaciones vulnerables, también el miedo a que me roben. Y definitivamente hubo mucha estafa y mucha falta de control por el tema de no estamos tan habituados a ciertos controles locales, no estamos tan habituados al manejo de tecnología, entonces somos blanco fácil probablemente para este tipo de situaciones. Entonces, yo te diría, hay miedos fundados y miedos no fundados, ¿no? Entonces, porque también ha habido esto de, lo que Claro. te digo, que de repente hágame le hice la transferencia y no fue una transferencia real y le mandó la mercadería y te quedaste sin pan ni pedazo. Pero sí creo que hay mucho miedo y también me voy nuevamente a la parte cultural, es decir, qué es lo que estamos buscando y con quién nos estamos aliando. Y siempre creo que ahí es importante también que empecemos a tener como emprendedores más confianza y a construir comunidades mucho más sólidas, no solamente para pasarla bien y para tener un buen rato, sino para poder hacer negocios juntos. Y creo que eso es algo que estás, digamos, trabajando como club de emprendedores porque ahí es donde puedes aprender del otro, es decir, a ti te funcionó, ¿cómo lo hiciste? Está bien, entonces así voy probando. Un emprendedor que se digitaliza, si lo vemos así como un tema de escala, si yo me digitalizo y me va bien y le cuento a mi amigo que es emprendedor para que haga lo mismo, a lo mejor lo puede hacer, se empieza a convertir en algo que va a pasar de boca en boca y sobre todo vas a tener menos opciones de fracasar, digamos, porque no estás solo. Y yo creo que eso es lo principal. A veces el emprendedor quiere hacerlo todo solo y no se une con gente que ya lo ha hecho y que a lo mejor le puede decir qué hizo bien, qué hizo mal, en qué fracasó, por ejemplo, no intentes esto. Entonces creo que es ahí donde tenemos esa oportunidad de ir venciendo el miedo, pero con el apoyo de la comunidad con la que estamos trabajando, con la que nos rodeamos. ¿Quién debe empujar esto, Belén? Hijo, esa es una súper buena pregunta. Justamente te comentaba ahorita tras cámaras, es una de las grandes hipótesis, porque yo sí creo que hay como yo te voy a decir es un puente que no se ha terminado de construir entre la tecnología y los emprendedores, ¿ya? Porque el emprendedor necesita la tecnología
y las startups, por así decirlo, o las empresas de base tecnológica necesitan llegar a este segmento que es el 98%, si vemos, las MIPYMES son el 98% de las unidades productivas del país y generan el 26% del empleo, ¿ya? Entonces, con esos datos, digamos que es un mercado súper interesante que nadie lo está tomando. O sea, si este mercado lo agarramos y lo hacemos crecer, va a ser bueno para todos. Pero creo que estamos hablando lenguajes distintos, no se están entendiendo las necesidades al 100%. Y ahí es donde están las oportunidades de escalar, es decir, de hacerlo de una manera distinta que me permita llegar a una gran masa. Porque el emprendedor lo que necesita es entender, pero necesita que alguien que lo ayude, que lo acompañe. Obviamente eso implica... Para vencer el miedo. Eso implica costos, porque implica tener probablemente un buen call center o tener a alguien que esté, a ver, literal, métete, aplasta, ahora pon clic, ahora pon tu nombre, ahora llena este formulario. Entonces, todo ese acompañamiento también es importante que esté dentro de las propuestas de valor que dan las startups, porque si no, el miedo te paraliza y puede ser que compres. Y yo no lo uses. Tú eres más tecnológico que yo, pero nos ha pasado que tú pagas una app, te la descargas y la utilizas en lo más básico. No la utilizas al 100%, o sea, utilizas el 20% de lo que pagaste. ¿Ya? A lo mejor tú sí utilizas más, pero... No creas, se ha pasado muchas veces. Que has pagado algo, te venden muy bien la solución, el producto, sales enamorado, lo compras y después, cuando te das cuenta, no has utilizado todo lo que has pagado, por supuesto. Sí, no, yo soy, entonces, y eso de ahí es un hábito, eso digamos, es un hábito de educación, es decir, ok, me metí yo voy a poner mi ejemplo, Belén, o sea, me metí y compré una aplicación para manejo financiero de mi casa, estaba perfecta, divina, primer mes llené todo, hasta creo que el parqueo, así, todo. Y poco a poco, obviamente, pierdes el hábito y luego, chuta, ¿cómo es que era? Y empiezas a llenar y entonces ya no compré el paquete completo, sino que compré el más barato y luego me dije, no, es que quería Entonces ahí es donde nos enredamos y no terminamos de lograr esa digitalización. Obviamente, volví a mi Excel. ¿Ya? Volví a mi Excel donde estaban mis números y mis cuentas y lo que tengo que pagar. Y digo, pero o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si ya la aplicación me lo daba todo, tenía todo desglosado, hasta con los iconitos lindos, o sea, pero ahí pongo un ejemplo del tema de la educación y los hábitos. Realmente el tema de la digitalización es un hábito. ¿Qué pasó en la pandemia? Creaste el hábito. Y por eso es que hoy tienes que el tema de los deliveries, por ejemplo, de los supermercados, ya la gente, por ejemplo, mis papás piden por delivery a su casa. Porque se les volvió un hábito. Ya dijeron, no, sí es verdad que si lo pido por la aplicación me llega más rápido, no tengo que pasar. Entonces se vuelve un hábito. Entonces creo que ahí es donde está el gran desafío. El gran desafío. Se una. Exactamente, y gran desafío para todos, ¿no? Por un lado, del emprendedor o las personas naturales, entender la importancia que esto tiene y la transformación que te va a entregar, pero también del lado de las empresas, las startups, de desarrollar una buena experiencia de usuario, el UX que se llama, ¿no? Yo digo, o sea, ¿por qué no le copian o le copiamos a los gurús, a las redes sociales? O sea, estos tipos ya no tienen gerentes de marketing, tienen psicólogos ahí trabajando para entender cómo lograr que nos volvamos adictos, ¿no? Entonces, que los algoritmos, que las notificaciones, que tal o cual cosa, entonces de repente, digo, en tu solución esa de la aplicación financiera, de repente le faltó algo así, ¿no? Algo que te vuelva... no sé si adicta es la palabra correcta, pero que te vuelva motivada a ir siempre a ver los resultados, qué sé yo, meterle algo de gamificación, algo que vayas ganando puntos, premios para, si es un tema financiero, para algún resultado que querías, alguna compra que querías hacer, alguna inversión, algún tema de ahorro. Pero en todo caso, creo que es un tema válido, y creo que tú que estás empezando a meter en eso, creo que es una oportunidad muy interesante, porque aparte de que ser una oportunidad comercial, es una oportunidad que va a tener un impacto social. Insisto, aun cuando las startups que venden soluciones vendan más a ese 98% de pymes y ganen más plata, que ese 98% de pymes, una gran parte, empieza a usar herramientas digitales, empieza a ser más productivos, más eficientes, ahorren más plata y ese ahorro lo puedan reinvertir en contratar más personas, al final todos vamos a ganar. Entonces creo que ese tipo de proyectos valen la pena, Belén.
Sí, 100%, y nos volvemos más competitivos. Y ahí empiezas a tener no solamente un impacto en las personas, que es muy importante, sino también en la economía, que para mí es el tema de generación de empleo y formalización, porque también viendo el tema de los emprendedores, eso que te hablo del 98% es lo que está registrado, ¿no? Ujú. ¿Verdad? Ahí sabemos que hay muchos emprendedores que todavía están en la informalidad, que este tipo de soluciones los ayudarían a formalizarse, a generar empleo y obviamente esto contribuye a la economía, ¿no? Y al final lo que yo siempre digo, y esto para todos, para startups, para emprendedores, dueños de negocio y todos, y cada una de las personas que vivimos en este planeta es nunca parar de aprender. O sea, tú hablabas del tema de emprender por necesidades, es uno de los porcentajes, uno de los porcentajes más importantes en Ecuador respecto a el tipo de emprendimiento. Y sí, cuando uno emprende por necesidad entra como que en desventaja, pero Y no, sí, pero no, tampoco es sí. tampoco es una pared con la cual no puedes avanzar. Si tú ya emprendiste y estás empezando, pero te dedicas a aprender, a capacitarte, a buscar nuevas oportunidades, puedes salir. Conozco un montón de emprendedores que empezaron por necesidad, pero simplemente fue el punto de partida y luego son muy grandes. Sí, y creo que ahí el tema es también ver lo que hay detrás de una mente emprendedora, porque También, puedes emprender por necesidad, pero si ese emprendimiento por necesidad es una mujer que sale de una situación de violencia, o si ese por supuesto. emprendimiento es al final lo que le da empleo a una comunidad, el emprendimiento te lleva más allá porque te cambia el mindset Ujú, de una estructura paternalista donde alguien me tiene que dar y yo tengo como que recibir solamente y me vuelve más proactivo. ujú, Entonces, alguien que emprende y hace ese cambio, te aseguro que va a tener una visión distinta del mundo en el que habita, con sus dificultades, y sí, porque obviamente emprender no es un camino recto lleno de flores, ¿no? Sino que vas a tener tus caídas, pero definitivamente esta capacidad de resiliencia, de aprender de los errores, te va a llevar siempre a un nuevo nivel. Y creo que eso ayuda sobre todo a las generaciones siguientes. Ahora, en los proyectos que estamos desarrollando como impacto, tenemos mucho este tema de enfoque de género, estamos también trabajando con proyectos con mujeres en situación de movilidad humana eh, y con temas de discapacidad. Entonces, te juro que eso te cambia la mirada 100% de para qué es un emprendimiento. Sí, un emprendimiento es para generar un ingreso económico para, obviamente, para una persona, para una familia, pero también el emprendimiento te puede ayudar a sacar a alguien de una situación psicológica difícil, de un problema, porque le das una nueva oportunidad. ujú. Totalmente de acuerdo. No quisiera dejarte escapar, Belén, sin hablar de un tema del cual eres especialista, que es los conceptos de triple impacto. Cuéntanos un poco qué es una empresa triple impacto y cómo lograrlo. Bueno, la visión de triple impacto lo que busca es que un negocio, una empresa o un emprendimiento considere factores sociales, ambientales y obviamente financieros. Todo emprendedor quiere vender y quiere ser sostenible, es decir, que le ingrese más de lo que gasta, ¿no? Para poder mantenerse en el tiempo y sostener a su familia o a la empresa que tiene. Ujú, Hoy en día los temas ambientales se han vuelto cada vez más relevantes, es decir, hacia dónde estamos apuntando a futuro, cómo estamos desarrollando nuestros productos, cuánto estamos contaminando, cómo estamos tratando al medio ambiente. Y definitivamente, yo siempre digo, las personas tienen que ir al centro, es decir, cómo con nuestro emprendimiento estamos logrando dar trabajo o solucionar problemas sociales de nuestra comunidad o de nuestra zona. Yo digo, el ADN del ser humano, o sea, no es que esto aquí es algo nuevo, o sea, es algo, no es algo nuevo, es algo para mí es coherencia, es decir, no podemos pretender que el mundo siga existiendo si solamente extraigo recursos. Tengo que buscar una manera innovadora para que los recursos regresen o consumirlos de una manera distinta para que obviamente no genere un impacto negativo. Hoy ya estamos hablando en el mundo de empresas regenerativas o de empresas de impacto positivo que obviamente están buscando dejar huella cero, es decir, que no haya un impacto en el mundo por lo que estamos haciendo. Y creo que eso de ahí, todos los emprendedores pueden tener una empresa triple impacto. Esto aquí no es que es algo de, no, yo solamente vendo productos. Ok, si estos productos los compras, dónde los estás comprando? A la gente que se los estás comprando, le están pagando, cómo están hechos.
están trabajando niños en eso que estás comprando, o sea, y es un poco, por eso te digo, es un poco de hacernos las preguntas correctas y tratar de obrar con coherencia con lo que nosotros queremos para nosotros mismos. Es decir, obviamente, eh, si quieres ser un negocio innovador o si quieres ser un negocio, digamos, tradicional de venta de dulces, yo siempre digo, ok, vende tus dulces, pero no uses espumafón. Si sabes que eso de ahí se va a desechar a los 5 segundos, ¿por qué no buscas que dentro de tu propuesta de valor tengas a lo mejor algún tipo de empaque que sea más responsable con el medio ambiente? Y así, yo digo, y una amiga habla de ambientalistas imperfectos. Es mejor tener muchos ambientalistas imperfectos que ambientalistas que hagan todo bien. Entonces yo siempre digo, empecemos por lo básico y hagámonos las preguntas de dónde está viniendo esto que estamos comprando. Yo inclusive como consumidores tenemos esa responsabilidad hoy en día de elegir con lo que compramos a quién le compramos. Siempre digo, por ejemplo, ¿a cuántos emprendedores le compras tú? Si abrimos tu alacena, ¿cuántos productos de emprendedores hay? Si vamos a tu baño, si vamos a tu sala, ¿cuántos productos de emprendedores hay? Entonces, si tú eres un emprendedor y quieres que la gente te compre más, también tienes que empezar a cambiar tus hábitos de consumo, ¿no? De empezar a comprar más emprendedores y ese es el intercambio que nos va a volver mucho más prósperos y sobre todo encontrar oportunidades de colaboración. ¿Y qué tan lejos estamos de volvernos, en su gran mayoría, empresas de triple impacto? Eh, yo creo que ya hay emprendimientos que nacen con esta visión, obviamente que ya tienen como este chip activado de este nuevo consumidor que probablemente es más consciente. Hoy las grandes compañías, todas, se están haciendo esa pregunta, es decir, ¿qué va a pasar? Y no hablo de los ODS, ¿qué va a pasar mañana? Es decir, ¿quién es el nuevo consumidor que está comprando mis productos? Ese nuevo consumidor definitivamente sí está pensando en cosas que van más allá del producto más barato. Si bien eso sigue siendo el referente, también ya se empiezan a hacer otras preguntas. ¿Esta empresa qué tal es con sus empleados? ¿Qué tal es con la comunidad? ¿Qué me va a dar como consumidor? O sea, tengo una buena interacción en redes, me siento apoyado, querido. Y ahí es donde empiezan diferentes programas de las empresas grandes para poder acercarse a sus consumidores de una manera distinta. Entonces, ¿vamos para allá? Sí, a lo mejor sí todavía vamos muy lento, ¿no? Esto aquí es un tema de enfoque, de saber que vamos en el camino, pero de meterle velocidad. Y si soy un emprendimiento pequeño y no tengo todavía este concepto arraigado en mi negocio, dame 2 o 3 actividades, 2 o 3 acciones que debería empezar hoy para cambiar este pensamiento. Yo te diría, número uno, conéctate con tu propósito. Es decir, ¿por qué haces lo que haces? Ahí siempre recomiendo que nos vayamos hacia encontrar una propuesta de valor en nuestro emprendimiento que esté conectada con lo que nosotros somos en nuestra esencia como emprendedores, porque eso te va a ayudar a que vayas en un negocio que te genere coherencia con tu vida. De ahí, creo que esa es la médula de este tema, porque de ahí, dependiendo de lo que estés haciendo, creo que tienes que hacerte las preguntas de cuál es el problema que queremos solucionar. Y muchas veces ese problema es un problema social. Es un problema social, es un problema de una comunidad. Siempre las personas van a estar involucradas. Entonces, ¿cómo lo quieres abarcar? ¿Cómo quieres llegar a ellos? Entonces, creo que son 2 temas fundamentales en los que tenemos que trabajar y en el tema de... Profundizar un poquito más, pensar en que no solo vendo un producto, sino qué transformación logro, qué solución genero con ese producto en la gente. Al final sigo vendiendo el mismo producto, pero tengo un impacto que no lo había visibilizado antes, ¿así? Así es. O sea, desde que, por ejemplo, vendas, como decía, vendas dulces o hagas galletas en tu casa o vendas encebollados, es una pregunta súper válida. Es decir, como esto, ok, el encebollado es un producto tradicional, llena el corazón, Entonces empecemos a darle más sentido a las cosas que hacemos, ¿no? Empecemos a darle mayor coherencia y veamos esto cómo contribuye a la sociedad y al medio ambiente. O sea, tengamos esa responsabilidad de preguntarle a la gente que trabaja con nosotros también cómo están, qué necesitan, cómo los estamos ayudando. Y creo que ahí se van formando, yo digo, hay muchos emprendedores
que están en este tema de triple impacto, pero que no saben, pero lo han hecho por simplemente por su forma de querer hacer negocios. Yo creo que eso debería, no es que es algo externo, sino debería ser la forma normal, ¿no? De cómo estamos trabajando en el día a día. Totalmente. Lindos temas, Belén, tanto por un lado lo que hablamos de escalabilidad y ahora el tema de triple impacto, pero ha llegado la hora de finalizar este podcast, pero tengo mi último microsegmento que se llama Píldoras Implacables, donde invito a mis emprendedores y expertos implacables como tú a que nos brinden una pequeñísima dosis de inspiración. Así que te voy a hacer 10 preguntas cortitas, que quiero respuestas cortitas para que nuestros invitados tengan esta dosis de sabiduría de parte de Belén Pastor. Entonces, 10 preguntitas, quiero respuestas de una palabra o de una frase. ¿Cuál es tu mayor fuente de inspiración? La naturaleza. ¿Cuál es tu libro de negocios favorito? Sabes que no soy tanto de libro de negocios. O sea, creo que he leído muchos libros en la vida, pero me conecto más con los videos. Soy más de videos y obviamente amo el video de Simon Sinek de Golden Circle. Excelente. ¿Una estrategia clave para superar obstáculos? Mi mantra personal, lo que crees, creas. O sea, creo que tienes que creer, simplemente ya te pone en un lugar de oportunidad. ¿Una herramienta tecnológica imprescindible para ti? El celular. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido como emprendedora? Que no tienes que tener miedo a fracasar. O sea, es a lanzarte. ¿Un hábito matutino para empezar el día con energía? Agradecer a Dios. ¿Cuál es la lección más valiosa que has tenido de un fracaso? Mm, he fracasado bastantes veces, digamos que he tenido muchas lecciones. Creo que buscar ayuda es una que me cuesta bastante también. O sea, cuando he tenido, y creo que esos momentos de fracaso y que siento, porque soy optimista, que puedo sola, me cuesta a veces estirar la mano para pedir ayuda. 3 últimas preguntas. ¿Un consejo para mantenerte motivada? Trabajar con propósito, recordar por qué haces lo que haces. ¿Un método para equilibrar tu vida personal y profesional? Encontrar algo que ames hacer. O sea, yo creo que, por ejemplo, me gusta hacer yoga, hacer ejercicio, estar en la naturaleza. Entonces siempre creo que toda semana tiene que tener algo que ames hacer más allá de la parte profesional. Excelente consejo. Y pregunta final. ¿Una meta que te propusiste y lograste cumplir? En la parte profesional, en la pandemia me metí a hacer una maestría y la terminé contra todo pronóstico, así que eso fue para mí un logro cuando dije, ¿por qué? ¿Por qué lo hice? Ya, eso. Excelente, Belén. De verdad me encantó tener esta entrevista contigo. Nos conocemos hace mucho tiempo, pero siempre este tipo de conversaciones que refrescan conceptos, que traen a la mente experiencias, son válidas para seguir creciendo y desarrollando esta comunidad de emprendedores que busca ser implacable y busca dar el paso. Así que te agradezco mucho, Belén. Muchísimas gracias, Guillermo. La verdad es que has hecho unas preguntas súper inspiradoras, súper chévere recordar también por qué hacemos lo que hacemos. Así que increíble y gracias por invitarme. Chévere, muchas gracias. Estamos hablando. Chao, chao.